penitenciarios. Señores congresistas, En breves instantes se reanudará la sesión. habiendo concluido el primer punto de la agenda, vamos con el segundo punto de la agenda, que es el predictamen recaído en el proyecto de ley número 870/2016 del Congreso de la República, sobre el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva, RENADESPLE. La presidencia de la Comisión pone a debate el predictamen recaído en el proyecto de ley número 870/2016 del Ministerio Público. Pido una interrupción, congresista Precia Alcalá. Una cuestión previa, señor presidente. Justamente en la sesión pasada comentábamos pedir que este proyecto, digamos, quede todavía pendiente hasta que se cuente con la presencia del fiscal de la Nación, puesto que es una iniciativa de ellos. Hay varios proyectos de leyes de la Fiscalía. Pediría que solamente destinar una sola comisión para ver todos los proyectos de la Fiscalía, ¿no? Quede pendiente, porque hasta el momento no sé por cuál es el punto, por qué no quiere él asistir a la Comisión de Justicia del Congreso de la República, ¿no? Mientras no venga, no le vamos a aprobar nada, ¿no? El congresista Juan Carlos González. Sí, muchas gracias, señor presidente. Apoyo la cuestión previa del congresista Precia Alcalá y me sumo a esa petición. Mi posición es que no debatir nada hasta que no venga el fiscal. Gracias, señor presidente. La congresista Marisa Glave pidió el uso de la palabra. ¿No? Votamos la cuestión previa. El tema se había puesto en debate porque es una propuesta multisectorial, que claro, no es solo del Ministerio Público, y por eso se traía, pero de todas maneras, habiendo una cuestión previa firme, vamos a votarla. Los que estén a favor de la cuestión previa, síganse manifestar levantando la mano. Aprobada la cuestión previa, pasamos al siguiente punto de la agenda. El tercer punto de la agenda es el predictamen recaído en el proyecto de ley número 721/2016 del Congreso de la República sobre el uso del sistema de identificación biométrica en las notarías. Señores congresistas, la presidencia pone en debate el predictamen del proyecto de ley 721/2016 del Congreso de la República presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de la congresista Sonia Echevarría Guamán, mediante el cual se propone establecer la obligatoriedad del uso del sistema de identificación biométrica en las notarías del Perú. La comisión recibió la opinión favorable del doctor Mario Castillo Freire, miembro del comité consultivo, señalando que se encontraba de acuerdo con el proyecto de ley, teniendo en cuenta que la implementación de la identificación biométrica solo necesita de una computadora y un lector de huellas dactilares. Asimismo, se recibió la opinión favorable de la RENIEC, indicando que la iniciativa legislativa bajo estudio presenta coherencia y congruencia jurídica dentro del contexto del orden jurídico nacional, valga la redundancia, resultando viable técnicamente porque el servicio de verificación biométrica del RENIEC mantiene un estándar tecnológico para asegurar interoperabilidad con diversas tecnologías que pueda tener el usuario, la misma que permite integrarse en cualquier tipo de infraestructura tecnológica. Respecto al estudio de la iniciativa legislativa, debemos señalar que tiene sustento constitucional, toda vez que la Constitución Política del Perú, en su artículo 2, inciso 1, establece que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. Es decir, que la Constitución Política reconoce el derecho a la identidad de las personas. En tal sentido, el derecho de identidad es el derecho de reconocerse a uno mismo y a otros, y a que otros te reconozcan en todos los términos de la existencia. En tal sentido, consideramos que el inicio y a que otros te reconozcan en todos los términos de la existencia. En tal sentido, consideramos que la iniciativa legislativa no contraviene la Constitución Política, por el contrario, busca que se respeten uno de los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Carta Magna. Asimismo, la Constitución Política recoge en su artículo 70 que el derecho de propiedad es inviolable y el Estado lo garantiza. Es decir, ninguna persona puede ser despojada
derecho de propiedad es inviolable y el Estado lo garantiza. Es decir, ninguna persona puede ser despojada de su propiedad, salvo excepciones cuando se trate de la armonía del bien común. Con lo cual la iniciativa legislativa también busca proteger este derecho a fin de evitar que con la suplantación de la identidad se pueda disponer o disfrutar de los bienes muebles de los propietarios legítimos y con ello se garantiza el derecho a la propiedad. Por otro lado, se busca establecer la obligatoriedad para que todas las notarías del Perú usen la comparación biométrica de las huellas dactilares a través del servicio que brinda el RENIEC y con ello optimizar la identificación o identidad de las personas para garantizar la seguridad jurídica, evitando la suplantación de identidad, toda vez que es uno de los problemas que se viene presentando con mayor índice en las notarías del Perú. La iniciativa legislativa se encuentra relacionada básicamente a los problemas que ahora se ocasionan al dejar de forma, entre comillas, facultativa, a las notarías la consulta a través de la verificación biométrica y estableciendo que a falta de ello se podrá recurrir a testigos que garanticen una adecuada identificación. Sin embargo, este tipo de identificación da lugar a que se suplante la identidad de las personas, lo cual sería solucionado con la exigencia de la identificación biométrica, toda vez que sería posible incluso detectar imitaciones de huellas dactilares. Además, la iniciativa legislativa señala que el problema surge cuando se aplica el artículo 55 de la Ley del Notariado, que fuera modificado por el Decreto Legislativo 1232, toda vez que es en el citado artículo literal B que se otorga la condición de, entre comillas, facultativa, la verificación biométrica, motivo por el cual es necesario revisar la norma en lo que corresponde. Se plantea dentro de la fórmula legal 2 artículos y una disposición complementaria transitoria, mediante los cuales se busca modificar el artículo 55 del Decreto Legislativo 1049 en sus literales A, B y C, a fin de establecer la obligatoriedad de la identificación biométrica, así como establecer un plazo determinado para que las notarías del país implementen esta identificación con el servicio que brinda RENIEC. En ese sentido, se busca modificar la verificación biométrica, entre comillas, facultativa, por, entre comillas, obligatoria, con la finalidad de optimizar la identificación de identidad y con ello garantizar la seguridad jurídica en los procedimientos realizados a nivel notarial. Por estas consideraciones, señores congresistas, el predictamen recomienda la aprobación del proyecto de ley número 721/2016 del Congreso de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70, inciso B, del reglamento del Congreso de la República. En debate el presente predictamen, los congresistas que deseen hacer uso de la palabra pueden solicitarlo. Congresista Sonia Echevarría. Presidente, propongo algunos cambios de forma de redacción sobre el texto sustitutorio propuesto para una mejor redacción. En el artículo único debe decir modificación de los literales A, B y D del artículo 55 y del primer párrafo del artículo 123. En este acto propongo también que se incluya, conforme lo han hecho en el predictamen, una modificación en el artículo 123A del decreto legislativo 1049, decreto legislativo del notariado, que se refiere a la nulidad de escrituras públicas y certificaciones de firma sobre predios ubicados fuera del ámbito territorial de notarios, siempre y cuando el notario no cuente con el sistema de identificación biométrica, situación que previamente será verificada por el respectivo colegio de notarios. Siguiendo el orden, estoy pidiendo que se incluya la modificación del primer párrafo del artículo 123A del decreto legislativo 1049, decreto legislativo del notariado. En el literal A, después de la palabra exigirá, debe incorporarse
para la extensión o autorización de instrumentos públicos notariales, protocolares y extraprotocolares. En el literal B debe decir la huella dactilar de los otorgantes o intervinientes, eliminando la palabra del usuario. Y en el literal D debe decir procedimientos señalados en los literales A y B referidos, eliminando en el presente artículo. En el artículo 123A, esa es la modificatoria, en los casos que éste no cuente, eliminando la palabra notario, es decir, la palabra notario por este. Asimismo, en lugar de los últimos 3 párrafos del artículo, colocar paréntesis, 3 puntos suspensivos, paréntesis, toda vez que esta parte no se modifica nada. Finalmente, reemplazar la palabra transitoria por final, es decir, consigne disposición complementaria final. Asimismo, se reemplaza la palabra utilicen por implementen. Y cuando se refiere al decreto legislativo 1049, incorporar decreto legislativo en lugar de ley. Con cargo a redacción de la propuesta final que se ha dado a conocer, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Está tomando nota el área técnica de la Secretaría. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisa Clave. Sí, presidente. Yo quisiera decir primero que saludo las modificaciones que se están planteando en lo que respecta al artículo 55. Lo hemos revisado con el equipo y nos parece que en realidad sí es un mecanismo que nos permite corregir algunos de los temas, sobre todo con lo que ha planteado precisamente la congresista. Sin embargo, tengo una preocupación por el artículo 123A. Y la preocupación tiene que ver, señor presidente, con que, en primer lugar, este artículo 123A fue incorporado en el año 2005, después precisamente del caso Orellana y de todo lo que vimos en nuestro país con los tráficos de tierra y con los problemas que existían por un sistema que en ese momento no tenía control y que precisamente lo que había que hacer era evitar cualquier mecanismo que permitiera una pequeña ventana que permitiera algún tipo de tráfico ilícito de suelos, de tierra, en general de predios. Y por eso es que se incorporó este artículo, el 123A, en el 2015. Por eso me preocuparía una modificación tan pronta, sobre todo porque el 123A, leo, señor presidente, dice expresamente: nulidad de escrituras públicas y certificaciones de firmas. Son nulas de pleno derecho las escrituras públicas de actos de disposición o de constitución de gravamen realizados por personas naturales sobre predios ubicados fuera del ámbito territorial del notario. Asimismo, la nulidad alcanza a las certificaciones de firmas realizadas por el notario en virtud de una norma especial en los formularios o documentos privados. Sin perjuicio de oficio, se instaure al notario el proceso disciplinario establecido en el título 4 de la presente ley. Luego dice: la presente disposición no se aplica al cónsul cuando realiza funciones notariales. Asimismo, la restricción no alcanza los servicios notariales que realizan el sistema de identificación de comprobación biométrica de las huellas dactilares que brinda el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. En caso de extranjeros identificados con carnet de extranjería, las transacciones o actuaciones pueden realizarse ante notario de cualquier circunscripción que cuente con acceso a la base de datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Entonces, señor presidente, si ya en el artículo 123A, en el tercer párrafo, se empieza señalando que asimismo esta restricción no alcanza los servicios notariales que realiza el sistema de identificación de comparación biométrica de las huellas dactilares que brinda el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, no entendería por qué es que hay que aplicar la modificación que se está señalando en el párrafo primero del artículo 123A. Yo estaría de acuerdo con que se hagan las modificaciones del artículo 55, tanto en el inciso A, B y D, si no me equivoco. Perdí el papel por acá. Sí, A, B y D, pero que el artículo 123A lo dejáramos como está, pues creo que en el tercer párrafo queda claro cuáles son las restricciones y recordando, insisto, qué cosa fue lo que llevó a que se aplicara este artículo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Marisa Clave. Me señala el área de asesoría de la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia que
la no modificatoria de este artículo no cambia ni varía la esencia de lo que se está regulando. O sea, no habría ningún problema si es que se mantuviera el artículo tal cual está, porque no varía en esencia la propuesta legislativa que estamos evaluando. En todo caso, nosotros estamos con la mejor disposición de tener en cuenta las intervenciones, el cargo de redacción que ha planteado la congresista Sonia Echevarría para que se consideren los ítems que ha manifestado, y en el caso de la congresista Marisa Glave para que se mantenga la redacción del artículo 123A, dado de que la modificatoria que se está planteando no expresa una variación en la esencia de lo que está señalando actualmente en el artículo 123A. Si fuera así, y no hubiera alguna otra intervención de los señores congresistas, pasaríamos a votar el proyecto de predictamen. Correcto. Los que están a favor de la propuesta de predictamen con cargo a redacción y manteniendo el artículo 123A tal cual, congresista Sonia Echevarría, ¿quiere decir algo? Quería Sí. dar un alcance. En nuestro país, a nivel de notarías, todavía existe un 16% que aún no han implementado el uso de identificación biométrica, y eso da pie a que haya cierta suplantación. Y lo que estamos pidiendo con esta modificatoria a la ley es que se haga de manera obligatoria, y de esta forma evitamos la suplantación de identidad, y también estamos cautelando en cuanto a bienes, muebles, inmuebles, a todo tipo de transacción. Ese es el fin de hacer esa modificatoria, porque existe un vacío en cuanto a la ley del notariado al respecto. Congresista Marisa Glave. Sí, presidente, y precisamente saludando esa iniciativa y lo que ha señalado la congresista, es que entiendo que el artículo 55 de identidad del otorgante señala precisamente lo que dice ella, ¿no? Es la obligatoriedad para que se pueda implementar. Entiendo que esa es la modificación del artículo 55 en los incisos, en el inciso A en particular, y además en los incisos B y D. O sea, creo que eso es la esencia de lo que está planteando la congresista, y yo estaría de acuerdo con eso. Mi observación ha sido únicamente sobre el artículo 123A, que, como digo, en el tercer párrafo ya plantea claramente la restricción en caso de la utilización de la comparación biométrica que brinda el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, RENIEC. Por eso es que me parecía que ahí más bien no cabía una modificación. Congresista Villavicencio. Sí, presidente, yo creo que hay que hacer una pequeña aclaración, porque cuando presentó el proyecto la congresista Sonia Echevarría no estaba, no se había dictado todavía el decreto legislativo 1310. La tercera disposición modificatoria del decreto legislativo 1310 ya modifica el artículo 123A, exceptuando de nulidad a notarios que ya cuenten con lector biométrico. Entonces, creo que volveríamos al estado del proyecto inicial de la congresista. Creo que es importantísimo la aplicación a nivel nacional y obligatoria para todos los notarios. Entonces, yo sugeriría que sea aprobar el dictamen con cargo de redacción para poder adecuarlo a esta modificación del decreto legislativo 1310, ¿no? Y que es importante, eso se enlaza con todos estos mecanismos de protección como alerta registral y movilización voluntaria y inmueble, que todo va en protección del ciudadano, del propietario. No sé qué, yo sugeriría, me voy a abstener, presidente, de votar, pero sugeriría aprobar el dictamen con cargo de redacción para que con tranquilidad podamos hacer esta modificación ya contemplada en el decreto legislativo 1310. Correcto. Señores congresistas, aceptamos las propuestas planteadas por los señores congresistas Echevarría y Villavicencio sobre los siguientes puntos. En el artículo único se acepta la redacción propuesta por la congresista Echevarría, asimismo se aceptan las incorporaciones indicadas sobre el literal A, B y D. Segundo, sobre el artículo 123A se aceptan los cambios planteados respecto a reemplazar la palabra notario por este. Asimismo se acepta revisar este artículo. Y sobre la disposición complementaria se reemplaza la palabra transitoria por final, así como el reemplazo de la palabra publicación por vigencia, y utilicen por implementan, y ley por decreto legislativo. En tal sentido, someteremos a votación con cargo de redacción.
Los que estén a favor, sí van a manifestar levantando la mano. Presidente, lo que pasa es que para tener claridad, como es con cargo a redacción, solo para entender lo que usted está planteando, el 123A, ¿cómo quedaría? ¿Cómo está? Queda como está. Perfecto. Queda como está. Y se aprueba la propuesta de ley con cargo a redacción, tomando en cuenta las intervenciones de los señores congresistas. Los que estén a favor, sírvanse manifestar levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Con la abstención del congresista Villavicencio. El último punto de la orden del día es el predictamen de allanamiento a las observaciones del Poder Ejecutivo recaídas en el proyecto 333/2016 del Congreso de la República sobre competencia de los juzgados penales nacionales y la Sala Penal Nacional en los delitos contra la administración pública. Señores congresistas, la Presidencia pone en debate las observaciones del Poder Ejecutivo recaídas en la autógrafa del proyecto de ley número 333/2016 del Congreso de la República, que propone que la Sala Penal Nacional y los juzgados penales nacionales tengan competencia para conocer los delitos contra la administración pública. La recomendación que trae el predictamen es allanarnos a las observaciones y, en consecuencia, la no aprobación del proyecto de ley en razón de la creación del sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios a nivel nacional dispuesta por el Decreto Legislativo 1307. Que además modificó el Código Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada. La cuarta disposición complementaria final del referido decreto legislativo establece que los responsables de la implementación del sistema son el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Efectuado el análisis de las observaciones, se ha determinado además, primero, que el decreto legislativo número 1244 fortalece la lucha contra la corrupción, fortalece la lucha contra el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas, la misma que modificó el artículo 3 de la ley número 30077, Ley contra el Crimen Organizado, derogando el numeral 10 de la mencionada ley. Como consecuencia de esta modificación, los demás numerales tienen una nueva enumeración y para el caso que nos ocupa, los delitos contra la administración pública, pasa a ser el numeral 19 del artículo 3 de la ley 377 a ocupar el numeral 18 del artículo 3 de la ley 377, modificado por el artículo 4 del decreto legislativo 1244. Por lo tanto, la primera observación del Ejecutivo es totalmente pertinente. Segundo, del decreto legislativo 1342 se pueden extraer los siguientes enunciados jurídicos. El primero, referido a la competencia de la Sala Penal Nacional y los juzgados penales nacionales para conocer los delitos graves cometidos por una organización criminal, siempre que tengan repercusión nacional o internacional y den lugar a un proceso complejo. Además, establece taxativamente que la competencia de los referidos órganos jurisdiccionales queda sujeta a la verificación de la concurrencia de todos estos requisitos. El segundo, concerniente al Sistema Nacional Anticorrupción, que está compuesto por las salas y juzgados especializados anticorrupción con competencia nacional, además de los juzgados y salas especializados en la materia de cada distrito judicial del país. Cabe indicar que dichos órganos jurisdiccionales son creados por la cuarta disposición complementaria final del decreto legislativo número 1307. Y el tercero, relativo a las salas y los juzgados especializados anticorrupción con competencia nacional. Dichas salas y juzgados tienen competencia para conocer los delitos graves, delitos contra la administración pública, previstos en el numeral 18, artículo 3 de la ley 377, Ley contra el Crimen Organizado y el decreto legislativo 1244. La competencia de dichos órganos jurisdiccionales se rige por las siguientes reglas. Primero, que los delitos contra la administración pública sean cometidos por una organización criminal. Segundo, siempre que tengan repercusión nacional o internacional. Y tercero, den lugar a un proceso complejo. Por lo expresado, podemos concluir que el diseño institucional establecido para la lucha contra la corrupción de funcionarios establecidos en los decretos legislativos 1244, 1307 y 1342 recoge la propuesta contenida en el texto sustitutorio del proyecto de ley número 333/2016 del Congreso de la República, por lo que se propone allanarlos a las observaciones presentadas por el Ejecutivo.
Por lo tanto, estando en debate el predictamen, se concede el uso de la palabra a los congresistas que deseen intervenir en este tema. El congresista Percy Alcalá. Bueno, soy el autor del proyecto de ley, pero cuando se elaboró el proyecto de ley, fue el año pasado, en el mes de agosto, cuando todavía no había esta normativa. El Congreso de la República aprobó la ley y posteriormente el Poder Ejecutivo, mediante las facultades que le habíamos otorgado, emitió los respectivos decretos legislativos que agarra parte, digamos, esencialmente de esta iniciativa legislativa. Por lo tanto, yo creo que lo que más cabe ya en este caso es allanarnos pues, a lo que dice el gobierno, ¿no? Correcto, muchas gracias, señor congresista. ¿Algún otro congresista que desee hacer uso de la palabra? Sometemos a votación. Los que estén a favor, si vas a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad de los señores congresistas. Por lo tanto, no habiendo más asuntos en la agenda, con el quórum del reglamento se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para proceder a ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Votación. Aprobado. No habiendo más puntos que tratar, se levanta la presente sesión, siendo las 17:25. Muchas gracias a los señores congresistas. Bien, de esta manera concluye entonces la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que presidió el congresista Salvador Jerezzi, con la aprobación de varios predictámenes, el último de ellos referido a la ley contra el crimen organizado respecto a la competencia de los juzgados penales nacionales y de la Sala Penal Nacional en delitos contra la administración pública. Bien, y a esta hora de la tarde regresamos.